Jorge, te dejo el micrófono. Gracias, Ramón. Buenas noches, buenas tardes. ¿Verdad? Sé que ya están cansados, ha sido una jornada larga. Y después de escuchar la tecnología, la industria del deporte al servicio de los atletas, créanme que nosotros les traemos una historia de éxito. Ya decía Ramón Aranza acerca de los logros de María del Rosario Espinosa, multicampeona olímpica, 3 Juegos Olímpicos y en los 3 medallista. Imagínense la consistencia para estar 12 años en el mejor nivel, además de los mundiales, centroamericanos, panamericanos. Y bueno, vamos a platicar. Por favor, ponte cómoda, María. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues encantada, con un gusto de estar compartiendo lo que es mi experiencia como deportista, como mexicana aquí con todos ustedes. De verdad, muy orgullosos definitivamente de nuestros atletas mexicanos, porque cada vez que venimos a este tipo de eventos nos damos cuenta de cómo se va mejorando la tecnología al servicio de ustedes, los deportistas. Nada más que nuestros deportistas empiezan de cero y únicamente tienen cuando arrancan un corazón enorme que no les cabe en el pecho y una gran mentalidad. Así que vamos a iniciar esta plática con esta gran deportista hablando de sus orígenes y para que nos platique, por ejemplo, de La Brecha, Sinaloa, de donde ella es originaria, orgullosamente originaria. Platícanos un poco de La Brecha, Sinaloa. Así es, bueno, La Brecha es un poblado que le pertenece al municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa. Es un poblado, para que ustedes más o menos se den cuenta, como de 2,000 habitantes, casi como su colonia, yo creo, ¿no? Más o menos. Pero de ahí es donde yo crecí. Ahí fue la primera vez donde el taekwondo y yo nos hicimos mejores amigos. Y también, pues prácticamente fue donde yo conocí este deporte, el único deporte formal que se hacía en ese momento, ya que lo hacía el profesor que lo daba, que lo impartía en ese momento, pues era estudiante también. Y de alguna u otra manera, pues él trataba como de que los niños que estábamos en ese momento, pues chiquitos, grandes, a toda edad, que lo hiciéramos en lo que es La Brecha. Correcto, y tenías, me decías, 5 años y tienes un hermano que es mayor y los llevaron a ambos. ¿Y qué pasó con tu hermano? Bueno, curiosamente a mí siempre me gustó el deporte. Mi papá era boxeador. A mi papá, bueno, la mamá de mi abuela, la mamá de mi papá, no lo dejaba, o más bien no lo dejó ser profesional porque un rollo de creencias, ¿no? De mamás y todo ese rollo. No, bueno, pues el boxeo es medio peligroso para cualquier papá. Y mi papá siempre me vio más cualidades a mí en el deporte, pero también mi hermano tenía la cualidad física, ¿no? Pero mi hermano no le gustó porque dice que le tocaban más grandes, que le pegaban y todo eso, ¿no? Era chiquito, pero era grandote y lo ponían con más grandes de edad y me lo sonaban. Era como un problema de valor que tenía. Y curiosamente, a mí me tocaba competir con niños, porque en ese momento no había casi niñas. En el deporte se conocía poco el taekwondo en ese tiempo, y más en Sinaloa, y más, quién sabe por qué, en La Brecha fue a dar, o creció el taekwondo ahí. Uh, pero era como algo para mí curioso y un reto el estar entrenando con niños y competir con niños también. Era como una adrenalina más allá que yo tenía desde muy chiquita, el que ya no estaba compitiendo o jugando con mi primo o con mi hermano, ¿no? Simplemente ya estaba compitiendo con alguien que era todavía más fuerte que yo. Pero estabas compitiendo y tenías 5 o 6 años. Sí, pero sí empecé como el estar con esta competencia, ¿no? Con la competencia, y también ya en el futuro me sirvió para lo que era entrenar con mis compañeros. Más bien me gustaba, siempre me ha gustado más entrenar con hombres que con mujeres. Ahora, señores, para que se sorprendan sobre todo la gente de la industria del deporte y toda la alta tecnología, yo quiero que María nos cuente qué era lo primero que llegaba a hacer al lugar donde entrenaba, ya en La Brecha, y cuál era el aparato tecnológico que utilizaba para mejorar su técnica. Se van a sorprender. Bueno, lo primero que yo llegaba a hacer era barrer, porque donde nosotros entrenábamos y el aparato tecnológico era una escoba, ¿no? Como Karate Kid. Así es, el pulir y encerar y todo eso. Pero lo hacía porque donde entrenábamos se le llamaba la casa ejidal, ¿no? La casa de fiestas del pueblo. Pero cuando llovía o cualquier cosa que pasara, pues la casa ya estaba viejita y se caía al techo.
Entonces nosotros teníamos que llegar y barrer lo que caía del techo para poder entrenar, aparte en piso que pues aguas con el hoyo porque si no te lastimabas, ¿no? Era la realidad la que estábamos viviendo en ese momento. Díganme si no tiene mucho valor lo que hacen nuestros atletas al final de cuentas, porque conocemos a la multicampeona, pero además ahí no termina la historia, porque para seguir aumentando el nivel, pues había que trasladarse a otro sitio para seguir entrenando. ¿Y de La Brecha ibas a Guasave o a dónde ibas? El profesor se fue, el profesor que nos impartía ahí en La Brecha se fue a seguir estudiando a Culiacán, a la capital de Sinaloa, y pues la curiosidad, no solamente mi curiosidad no quedaba nada más en que lo practique el taekwondo, sino que yo quería todavía hacerlo más, quería seguir explorando este deporte y me iba del pueblo de La Brecha a Guasave pues a entrenar, ¿no? A seguir buscándolo, que más o menos hacía como 1 hora de camino de ida y 1 hora de regreso, ¿no? En un camión donde pasaba pues por todos los ranchos. Estoy hablando que yo lo empecé a hacer cuando iba en 5.º año de primaria más o menos. ¿Tenías 10 años? 10 años Y por supuesto aproximadamente. te llevaba tu mamá. No, ni mi mamá ni mi papá. Yo me iba sola, era una confianza que me daban mis papás y siempre ellos, más bien yo tuve el apoyo de ellos y claro que mi mamá no podía porque tenía que cuidar a mis hermanos, mi papá tampoco no podía porque se tenía que ir a trabajar al barco, a sacar camarón y pescado y todo eso, pero para mí era como una aventura. 10 años, 1 hora de ida y 1 hora de regreso todos los días para seguir con su sueño del taekwondo, hasta que llega la edad de los 15 años y habrá que todavía que tomar una decisión de si seguir con el sueño, pero ya no en Sinaloa, había que irse a San Luis Potosí. Así es, se me presentó la oportunidad, yo gané la Olimpiada del 2003 en Coahuila y me tenía que concentrar en San Luis Potosí donde estaba la selección juvenil, pero pues ahí no conocía absolutamente a nadie, no conocía lo que era ni quiénes iban a ser mis entrenadores, no conocía quiénes iban a ser mis amigos, a nadie. Y fue como, siempre he sido muy aventurera y no me ha dado miedo, más bien nunca me dio miedo nada. Y simplemente yo dije, pues yo quiero ir, le dije a mis papás y mis papás pues tuvieron que tomar una decisión y si sí o no y pues ellos dijeron que sí, pues yo feliz de la vida. ¿Te acuerdas las palabras que te dijo tu señor padre cuando te dijo, María, que te vaya bien, mucho éxito? ¿Qué te dijo para darte ese permiso y darte toda la confianza de que seguirás creciendo con tu sueño? Pues simplemente si a mí me gustaba lo que estaba haciendo adelante y que por parte de ellos, tanto de mi papá como de mi mamá, siempre iba a tener el apoyo. Y, y adelante era mi decisión y si era lo que realmente yo quería, que adelante. Pues ahí está una historia de éxito que inició de la nada auténticamente, pero sabemos que este tipo de encuentros es para hablar del desarrollo tecnológico y cómo está el servicio de estos deportistas. Yo traje mi acordeón porque cada vez que platicaba con María me decía, ojo que esto no es como el fútbol. Y como yo solamente hablo de fútbol, bueno, pues tengo que traer mi acordeón. Y aquí tengo mis preguntas. Y una es, bueno, por ejemplo, ¿cómo está compuesto tu equipo multidisciplinario? ¿Cuántas personas trabajan hoy con esa niña que empezó barriendo su lugar de entrenamiento? Hoy, ¿cuánta gente tienes a tu servicio, por así decirlo, para tus prácticas? Bueno, mi equipo multidisciplinario consta de 4 entrenadores que son de la selección mayor. Está el médico de cabecera de la selección también. Están 2 fisiatras. También tenemos lo que es nuestro nutriólogo y psicólogo. Ahora, María, de cuando arrancaste, ¿no? A los 5 años ya no, a los 10 tampoco, pero sí a los 15, allá en La Loma, que es un lugar muy bonito en San Luis Potosí, donde nuestros deportistas de alto rendimiento tienen la posibilidad de trabajar. ¿Cómo has sentido el desarrollo en cuanto a la tecnología? El taekwondo, por ejemplo, platicábamos del traje, que es el dobo. ¿Se ha desarrollado? ¿No se ha desarrollado? Porque yo recuerdo cuando nos metían a clase de karate, éramos chiquitos, no te podías ni mover porque eran totalmente tiesos. Sí, era muy duro. Antes era completamente duro o los que estaban con más tecnología en ese momento eran muy pesados también. Sudabas y el dobox se te secaba, pero hasta las 3 horas, 4 horas. Pero mira, yo creo que el deporte, mi deporte, el taekwondo, ha avanzado a pasos agigantados.
simplemente de unos Juegos Olímpicos a otros Juegos Olímpicos. Ahora imagínense cuando yo lo inicié, a los 5 años, hasta los 20 años que fueron mis primeros Juegos Olímpicos, pues claro que fueron un gran avance, ¿no? Pero a mí me pasó algo muy curioso con mi deporte. En el 2008 fueron mis primeros Juegos Olímpicos, pero yo venía con el taekwondo convencional, el taekwondo que yo aprendí de muy pequeña, que era, El básico, diríamos. era el de echar golpe, ¿no? Ujú. A donde cayera. No era, sí era estratégico, pero era más que nada como muy agresivo, muy aguerrido, ¿no? Ese taekwondo. Pero en el 2012 viene viene el cambio de peto electrónico. La Entra innovación. completamente la tecnología con nosotros y a mí fue algo que me costó mucho trabajo adaptarme. ¿Por qué? Porque también viene lo que es el cambio de estructura de los atletas. Ya los chaparritos no eran como los que ganaban, sino eran los que tenían más extremidades largas. Mayor alcance. Ajá, y eso a mí me costaba muchísimo, porque a mí me enseñaron a patear de una manera, pero no de la manera del peto electrónico. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? No me puedo poner más piernas, porque eso ya no, o sea, no puedo. Pero lo que sí hice, bueno, primero que nada perdí muchísimo. Después, cuando vino ese cambio, yo perdía, no me encontraba con la tecnología. Pero me puse a ver qué hacían los demás atletas para poder que a ellos sí les funcionara. ¿Y cómo lo veías? Lo veía complicado por mis recursos, porque yo no tenía esos recursos. ¿Qué eran? ¿Qué necesitabas? Piernas más largas, que era el tipo de pateo, que yo no lo La tenía. técnica. La técnica que se estaba usando para el peto electrónico, pero dije, yo no puedo ni ponerme ni quitarme piernas, simplemente lo que yo voy a hacer es mejorar qué es lo que puedo contrarrestar yo para poder entrar dentro del juego de la tecnología, sin quitarme ni ponerme, simplemente qué es lo que puedo mejorar con mis recursos. Para el 2016 entra lo que es todo electrónico, lo que es el peto y lo que es la careta. Y más complicado para mí, porque yo me quedé en las competidoras chaparritas, en las chiquitas, y cualquier rozón que me daban, ya se iban 3 puntos arriba, ya se iban con gran ventaja. Entonces lo que hice fue practicar que ya no me pegaran a la cabeza. Y era practicar de que ponía a varios de mis compañeros, los más altos, órale, a que me pegaran en la cabeza. Y yo tratar de cuidarme o de proteger esos puntos. Pero fue mucho de error, acierto, el tratar de adaptarme a esa tecnología. Oye, María, y todo era con la práctica, como tú dices, ponía a mis compañeros, pero no había un apoyo tecnológico tipo un monitor donde pudieras ver tus peleas, pudieras revisar tus movimientos, ver a tus rivales, analizarlos. Tú me platicabas que hacías incluso una estrategia de que tenías la pantalla y empezabas a tirar patadas como si estuvieras realmente en un combate en el tatami. Sí, mira, creo que fue práctica y también fue parte de que me tenía que ayudar con la tecnología. Una de las cosas que yo hice fue meterme a los estudios de biomecánica, tratar de saber cuáles eran mis errores que yo estaba cometiendo para poder colocar mejor la técnica en cuestión del peto ya electrónico. Otra de las cosas, como bien lo mencionaste, yo ponía un proyector y ahí tenía tanto mis combates como otros combates. ¿A quién se le ocurrió eso del proyector? Mira, siempre he tomado lo mejor de cada persona. Y ese proyector se le ocurrió a un francés, a un entrenador francés. Entonces el entrenador francés se fue de selección, se fue con juveniles y yo lo seguí haciendo. Y fue algo, antes de juegos también vino otra persona y me trajo lo que era como si estuviera yo viendo realidad ¿Como un virtual. gogle? Ajá, como unos gogles. Ajá. Pero ya estaba muy corto de lo que es la competencia fundamental, entonces ya no me podía adaptar yo porque ocupaba tiempo y seguí con lo que era el proyector y eso me ayudó muchísimo para poder hacerlo como si estuviera ya real y ver qué era lo que yo estaba cometiendo, qué errores estaba cometiendo. Ahora, a tu nivel, María, se conocen con todos los competidores ya de todo el mundo, en mundiales, en Juegos Olímpicos.
¿Hay reciprocidad en cuanto a, oye, mira, yo estoy haciendo esto y me está funcionando para el desarrollo? ¿Son envidiosos? ¿Hay cosas tecnológicas que veas en otros países que en México no tenemos y que quisiéramos tener? Mira, creo que sí hay muchas cosas de las cuales nosotros nos hemos quedado atrás. Por ejemplo, para una competencia lo mejor son lo que puedes cargar en ese momento, ¿no? Nosotros hemos visto tanto en deportistas como de Francia, como los coreanos también, que siempre tratan de llevar lo más nuevo en tecnología. Por ejemplo, hay unas botitas que son como frío, que son manuales, que las pueden cargar a cualquier lado, y entonces nosotros nos recuperamos de una forma viejita que es el hielo, el ¿Se masaje siguen con metiendo hielo en y tinas de todo. hielo? Nos siguen metiendo en tinas de hielo y ya ellos se ponen sus botitas y ya para el siguiente combate sus piernas ya están recuperadas. Pero para eso nosotros pues tenemos que hacerlo a la antigua, ¿no? Y hay como, siempre tratas de agarrar lo mejor de otros lugares, pero desafortunadamente pues nosotros todavía nos hemos quedado un poco rezagados en eso. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de lo que es la competencia, pero el entrenamiento previo, la ropa, me decías, hoy es más cómoda, ya te dejan ponerte licras completas o cortas, ¿no? Ustedes que son mujeres tops, que son mucho más cómodos que antaño. Sí, mira, yo la verdad que he tenido una adaptación también con mi ropa con la que he entrenado. Under Por, Armour, si no nos regañan. claro. Por ejemplo, hace 3 años que yo estoy con la marca Under Armour y he cambiado mucho en aspecto de entrenamiento. Por ejemplo, simplemente en mis tenis. Antes parecía que entre más pesados era mejor y yo padecía horriblemente de las rodillas y no cambias también tu mentalidad, que el tenis no necesariamente tiene que estar pesado o tienes que usar un tenis para todo. Después me di cuenta, conforme los fui utilizando, que si yo hacía agilidad, pues era un tipo de tenis. Si yo hacía carrera, era otro tipo de tenis, que es algo que me daba también lo que era mi patrocinador, que me daba Under Armour, esa facilidad de hacerlo. Una vez tenía un problema en tobillo y tienen más bien un tenis Modelo. de botita, entonces para mí era la salvación poder hacer mis ejercicios con eso. También la cuestión de, yo para nada usaba leggings. Licras no, eso no decía yo. ¿Por qué? Porque me acostumbraba a usar lo que era el pants, lo aguado, ¿no? Nuestro deporte siempre es como el pantalón flojo y para carrera, para todo, siempre lo usé como el pants. La ropa de compresión ahora. No, y ahora pues la ropa de compresión, la ropa que me hace ser como, si estoy corriendo en la pista, pues ya no tengo que usar dos pants. Ya a la mitad ahora le va uno para afuera, la chamarra, y va, parece tianguis en la pista. No, simplemente ya con mis leggings, con una playera, con una blusa ya manga larga, donde si estoy a 10 grados con esa puedo correr. La verdad que es mucho más fácil de hacer las cosas que ponerme 10 chamarras, ¿no? Ahora, por ejemplo, traigo esta pulsera, me acuerdo para el 2012, que la doctora me tenía que tocar en mi habitación a las 6 de la mañana porque tenía que tomarme mi pulso basal, entonces no tenía que abrir yo porque no me podía parar, tenía que abrir una compañera y la doctora llegaba y me tomaba el pulso basal. Entonces, porque era un parámetro que necesitaba mi entrenador, que tanto me estaba recuperando, y ahora no, ya tengo lo que es mi pulsera, veo en lo que es el teléfono, en la aplicación, cuánto dormí y cuál es mi pulso. Entonces, para mí era mucho más fácil. También en lo que es la competencia, siempre tenía que traer o llevar 3 top, licras que me la ponía y al final de la competencia pues ya estaban como calzoncitos porque se recorrían y cositas así. Yo creo que es algo que me ha ayudado mucho la tecnología en lo que es la ropa deportiva para tanto el rendimiento de mi entrenamiento como de mi competencia. Pues un verdadero deleite platicar con María del Rosario Espinosa, de verdad un ejemplo, ya decíamos, es un orgullo mexicano. María, y pues perdón, pero soy periodista y quisiera saber si tendremos a María del Rosario Espinosa en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Vas a hacer el ciclo olímpico? ¿Qué has pensado? Mira, lo que yo he pensado es ir año con año, paso a paso. No es como cuando yo inicié en mis primeros Juegos Olímpicos, que mi meta era dejar una huella en el deporte mexicano. Simplemente ahora creo que siempre tuve en mente los 3 Juegos Olímpicos, hacer 3 Juegos Olímpicos, mis 3 medallas olímpicas. Y ahora que ya las tengo, que ya estoy viviendo ese sueño,
creo que para este ciclo olímpico, digo, voy a ir paso a paso, si es que lo quiero yo terminar, porque también mi cuerpo, son muchos años Sí. de alto rendimiento, no sé mi cuerpo también cómo me vaya a reaccionar conforme vaya el ciclo y mi mente también. Entonces es algo que yo quiero respetar mucho, lo que es mi cuerpo y mi mente. Señores y señores, María del Rosario Espinosa, orgullo mexicano. Muchas Hecho gracias.